Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a realizar una review en profundidad del Lucas Oil 5W30. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Lucas es un fabricante de aceite y aditivos estadounidense relativamente poco conocido aquí en España y prácticamente en Europa, pero que desde hace unos años tiene una sede de distribución ubicada en Reino Unido. Comenzamos con la hoja de propiedades típica y el fabricante nos indica que reúne o excede algunos tipos de homologación de fabricantes, así como normas ASEAS o API. Cuando un fabricante nos indica que reúne o excede dichas homologaciones, no nos está indicando que las cumpla de manera oficial, sino que el aceite tiene propiedades similares o homólogas de las que se requieren para cumplir dichas normas. He estado investigando y como norma oficial realmente homologada sí que cumple la norma API-SN. En cuanto a normas ASEA, indica que es homólogo a la norma A5B5 del año 2004, A3B4 también del 2004, ACAC2 del 2008, ACAC3 del 2007, no sé por qué repite otra vez ACAC2 del 2004, y en cuanto a homologaciones de fabricante dice que es homólogo a la norma de Mercedes-Benz 22931, Mercedes-Benz 22951, Grupo VAS 502, 505, 50501, BMW LL04, norma Porsche sin especificar exactamente cuál, Ford 917 y que es compatible donde se requiera la norma 507. En cuanto a las homologaciones equivalentes de fabricantes, en principio no tengo mayor inconveniente, ya que bueno, sabéis de sobra que yo el tema de las normas no soy muy amigo de ellas, ya que yo los aceites lo elijo por la calidad del aceite en sí, no por la norma que cumpla o deje de cumplir. Pero en cuanto a las normas ASEA sí que hay cosas que no me terminan de convencer. ASEA como tal es una norma que durante el paso de los años se ha ido actualizando. Creo que la primera revisión que salió era en torno a 1997 y la misma cada X tiempo se ha ido actualizando, añadiendo pruebas nuevas o volviendo más exigentes las mismas. Como tal, ASEA sí que permite que aún se puedan utilizar revisiones antiguas, pero según tengo entendido a día de hoy la última revisión oficial que permite que se utilice y obliga a que se indique el año de la misma es la de la revisión del 2007. Para que os hagáis una idea, ASEA, que como he comentado permite que se llegue a utilizar indicando expresamente el año 2007, posteriormente sacaron una en versión 2008, otra revisión en 2010, otra revisión en 2012, otra revisión en 2016, luego en 2018, si bien no sacaron una nueva como tal, pero sí que se hizo una revisión sobre la versión del 2016 añadiendo pruebas con etanol y biodiesel, y para este año 2020 se espera que saquen una nueva revisión ASEA, API e ILSAC. En esta ficha indica que cumple algunas normas del 2004, que eso es viejo, no lo siguiente. Y estoy empezando a dudar muchísimo de si de verdad cumple como indica el fabricante de manera oficial con la norma API-SN. Desde mi punto de vista, en pleno 2020, comercializar aceite que cumple homologaciones de hace 16 años, pues la verdad no lo veo muy congruente. Pasamos a la hoja de propiedades típicas, nos vamos a centrar en las más importantes a las que tenemos que prestar atención: viscosidad cinemática 40 grados, 63, viscosidad cinemática 100 grados, 11 e índice de viscosidad 170, valores típicos de otros 5W30. El color indica que es marrón claro, punto de inflamación 460 grados Fahrenheit, que pasado a grados centígrados estamos en torno a 237, 238 grados, viscosidad 30 grados bajo cero y simulación de bombeo a 35 grados bajo cero. Aquí el fabricante se limita a indicar que es 6600 y 60.000, que es el máximo que permite la tabla CJ300. Aquí el fabricante se ha querido pillar muy poco los dedos. En cuanto a fósforo y zinc, indica un porcentaje 0,08, que es el valor típico. Para que os hagáis una idea, pasado a partes por millón estaríamos hablando de unos 800 ppm. En cuanto al TBN, que es la capacidad de detergencia y neutralización de ácido, indica un valor 8, que en principio, sin saber exactamente si se trata de un aceite mid SAPS o full SAPS, podemos entender que es un valor promedio. Pasamos a la hoja de seguridad, también conocida como hoja MSDS, y es aquí donde los fabricantes, en cumplimiento de un reglamento de la Unión Europea, tienen que indicar algunos tipos de compuestos que se han podido utilizar para la formulación del aceite que pueden ser perjudiciales para la salud, bien en contacto con la piel, con los ojos o por inhalación. En este caso nos indica un K6803701-4 con una concentración inferior al 10%, esto es base PAO, perteneciente al grupo 4. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio
laboratorio, viscosidad cinemática 40 grados 55,02, viscosidad cinemática 100 grados 10,13. Estos son valores típicos de un aceite 5W30. Es incluso menos viscoso que lo declarado por el fabricante, y aquí tengo que indicar que estos valores suelen ser típicos de aceites con un bajo HTHS. Con este tipo de viscosidad, sobre todo la viscosidad 100 grados de 10,13, en principio quiero pensar que este aceite, más que un C3 o A3B4 como indica el fabricante, se trata de una 5B5 o C2 o lo que sería un homólogo también ILSA GF5. Estoy bastante convencido de que el HTHS de este aceite no llega a igualar o superar ese 3,5 que requiere la norma CAC3 o la norma A3B4. Más bien quiero pensar que este aceite, su HTHS está por encima de 2,9 pero algo inferior a 3,5. El índice de viscosidad ha dado 174, un par de puntos por encima de lo declarado por el fabricante, pero hay que tener en cuenta que este índice se calcula tomando como referencia la viscosidad 40 grados y la viscosidad 100 grados, y si estas no coinciden plenamente por lo declarado por el fabricante, pues el índice de viscosidad tampoco puede coincidir. El TBN, que es la capacidad de detergencia y neutralización de ácido, indica un valor 8,16, muy prácticamente clavado a lo que indica el fabricante, un valor 8, y en cuanto al TAN, que es la acidez que tiene el aceite, indica un valor 1,35, valor promedio. En este caso, como digo siempre, lo importante o lo interesante, aunque no es un factor totalmente determinante para elegir un aceite, pero sí que conviene que la diferencia entre el TBN, que es la alcalinidad, y el TAN, que es la acidez, sea lo mayor posible, ya que el aceite, conforme se vaya envejeciendo, vaya acumulando suciedad y sobre todo ácido formado en la quema del combustible, ácido sulfúrico proveniente del azufre, pues el TBN se va a ir reduciendo y el TAN va a ir aumentando. Llegará al punto en que la alcalinidad, el TBN, sea igual o inferior al TAN, que es la acidez, y ese sería un indicador para realizar el cambio de aceite. Concentración de ceniza 0,84, valor promedio de los aceites mid-SAPS, punto de congelación 49 grados bajo cero, buen valor, punto de inflamación 231 grados, un par de grados por debajo de lo declarado por el fabricante, pero se mantiene en la media. La capacidad de bombeo no se ha medido, así como el NOAC, que me hubiese gustado mucho ver, y en cuanto a la concentración de azufre 0,212. Es un valor promedio comparado con otros aceites mid-SAPS, así unido también a la concentración de cenizas de 0,84 y la viscosidad cinemática a 100 grados de 10,13, este aceite yo lo catalogo directamente como una CAC2. Aprovecho para recordarte que si aún no estás suscrito, suscríbete, dale a la campanilla y así serás el primero en enterarte de todas las novedades. Pasamos al apartado del paquete de aditivos. Molibdeno, que es un modificador de fricción, ayuda a reducir el consumo, el sonido del motor y ligeramente el desgaste. Aquí no se ha utilizado. Hay fabricantes que no lo utilizan, fabricantes que sí, fabricantes que ponen concentraciones muy bajas, otros fabricantes ponen concentraciones de caballo, pero en este caso el fabricante no lo ha utilizado. Fósforo y zinc junto forman el ZDDP, aditivo antidesgaste y antioxidante. Son valores promedios comparados con otros aceites mid-SAP, 691 de fósforo, 880 de zinc. Boro hace función de dispersante, lleva 5, eso no llega a ser ni homeopático. Magnesio hace función de neutralizante y detergente, lleva 8, al igual que el boro, eso no es ni siquiera homeopático. Y en cuanto al calcio, lleva 2004, tratándose de un aceite mid-SAPS, lleva bastante. De ahí también que no he comentado antes que lleva un TBN de 8,16, que al igual, tratándose de un aceite mid-SAPS, está bastante bien. Los aceites mid-SAPS que tienen restricciones en cuanto a concentración de azufre y cenizas, los fabricantes se ven obligados a reducir un poco la concentración de aditivos, pero en este caso un aceite mid-SAPS con un alto TBN es un logro, entre comillas, ya que precisamente el calcio es el primero que se recorta en este tipo de aceites. No va a batir ningún tipo de récord, pero sí que está en la parte alta de la tabla comparado con otros aceites mid-SAPS. Wolframio no se ha medido, desconozco si este fabricante lo utiliza, y en cuanto al titanio no lleva. Ambos son aditivo antioxidante y antidesgaste. Wolframio es común verlo en algunos modelos nuevos de Liqui Moly, también la gama alta de Ravenol, y en cuanto al titanio es común verlo sobre todo en la gama Castrol Edge Titanio. En cuanto al parámetro de oxidación, indica un valor 42, con esto directa e indirectamente podemos concluir que el fabricante ha utilizado éster para la formulación del aceite. Pasamos a la hoja FT y es aquí donde podemos ver qué tipo de compuesto se ha utilizado para la formulación de la base del aceite, así como también un porcentaje de concentración muy aproximado. Una de las crestas a las que tenemos que prestar especial atención, la que
que se forma en torno a 722. En este caso está alineado con 1, quizás un chirripiquitín por encima, y según la hoja MSDS es posible que este aceite haya utilizado un poco de PAO, pero como tal la base es predominantemente base HC y sí que es posible que lleve entre ese 5-10% de PAO que indica el fabricante. En cuanto a la siguiente cresta, la que se forma en torno a 1750, está bastante elevada. Esto quiere decir que aproximadamente el fabricante para la formulación de la base de este aceite ha utilizado una concentración comprendida entre un 5 y un 10% aproximadamente de éster. Recordar, el éster pertenece a las bases de aceite grupo 5, el PAO pertenece a las bases de aceite grupo 4 y el HC pertenece a las bases de aceite grupo 3. Bien, pasamos al apartado de las conclusiones finales. En cuanto a las homologaciones, o mejor dicho, no homologaciones pero similitudes, el fabricante me da la impresión que se ha hecho un poco la picha un lío con las normas. Según las características técnicas de viscosidad 100 grados, concentración de azufre y de ceniza, este aceite se trata de un aceite ACAC2, luego que este aceite no es indicado como indica el fabricante, donde se requiere una norma 3B4, una 229.31, una 22951, etc. Ese tipo de normas, así como también las normas BAG que indica, incluso la norma de Ford, hacen mención a aceites que tienen un HTHS igual o superior a 3,5, y en este caso estoy bastante convencido de que el HTHS no llega. En cuanto a las propiedades físicas, la viscosidad es algo inferior a lo declarado por el fabricante. A destacar, tiene un buen TBN, tratándose de un aceite mid-SAPS, el TAN es relativamente bajo, y el resto de características, el punto de congelación, si es bueno, 49 grados bajo cero, el punto de inflamación, valor promedio, y el paquete de aditivos es bastante normalito. La base utilizada es predominantemente base HC, lleva una concentración muy homeopática de PAO, comprendida aproximadamente en un 10%, si llega. El éster, sí, a destacar, lleva entre un 5 y un 10, que es raro ver que un fabricante utilice éster sobre una base HC pura como tal y prácticamente no lleve PAO. Y en cuanto al precio, he visto a través de eBay, que es donde he encontrado algunos vendedores de Reino Unido, una garrafa de 5 litros de este aceite se encuentra entre los 38 y 45 euros, pero hay que añadirle los gastos de envío, de importarlo y demás, se quedarían unos 50 euros, 60 euros... No merece la pena. Sobre todo teniendo en cuenta el jaleo de normas que se ha hecho el fabricante, ya que, como he dicho, no homologa de manera oficial ninguna, pero las que el fabricante dice que son equivalentes no lo son. Si ni siquiera el propio fabricante sabe cuál es el homólogo de este tipo de aceite, pues apaga y vámonos. Y las normas ACEA que son equivalentes son normas ACEA muy antiguas. Dichas normas no contemplan pruebas, por ejemplo, con biodiesel o con etanol. Y por el rango de precio que puedes conseguir este aceite, te puedes conseguir otras alternativas con normas reales que sí son las que dice el fabricante y además con mejor base, con altas concentraciones de PAO. En general es un aceite que yo no recomiendo, a saber si en otras partidas la viscosidad es más alta y entonces es una CAC3 o si no es una CAC2, muy raro. Y bueno, hasta aquí el final del vídeo, no me quiero ir sin antes recordarte como siempre que tengo abierto un grupo de Telegram, ya somos creo más de 120 aproximadamente, no miento, somos ya casi 140. Ahí se puede hablar de mecánica, de recambios de aceite, de repuestos, de trucos de mecánica, ofertas de tienda, estamos organizando compras conjuntas, etc. No olvides compartir el vídeo, que seguro tiene un hermano, un vecino, un primo, un cuñado, un compañero de trabajo que también es aficionado al tema de la mecánica, y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanilla y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.